Muy buenas tardes, muchachos, sean todos bienvenidos a esta su clase de introducción a los idiomas modernos. El día de hoy vamos a destacar nuestro idioma o nuestra lengua madre, que es el español. Hablemos un poco de la historia del español. Su origen se remonta a los primeros pobladores de la península ibérica, mejor conocidos con el nombre de pueblos indoeuropeos. Estas eran comunidades procedentes de la India y del Medio Oriente que llegaron a través de los Pirineos. Los Pirineos son una cordillera de la península ibérica, es decir, un sistema montañoso situado en el noroeste de la península ibérica. Hace frontera entre Andorra, España y Francia, ¿ok? Bueno, continuando con la explicación, en medio de estos habitantes habían poblaciones colonizadoras, básicamente fenicios, griegos y germanos, entre otros. Estos fueron formando distintas colonias a lo largo del mar Mediterráneo. En cuanto a lo que su lenguaje respecta, cada grupo o tribu se comunicaba con un dialecto diferente. Por esto se presume que no había unidad lingüística. Ellos se expresaban empleando las famosas lenguas prerromanas, que veremos a continuación antes de definir qué son los pueblos indoeuropeos y qué son las lenguas prerromanas. Es importante destacar que estos dos conceptos pertenecen a la protohistoria. ¿Y qué es la protohistoria? Bueno, es el periodo de la historia del cual solo se conservan tradiciones orales. Bueno, ¿qué son los pueblos indoeuropeos? Los pueblos indoeuropeos son los pobladores más primitivos de ese continente, es decir, los aborígenes o indígenas de Europa. En pocas palabras, estos pueblos, unos eran nómadas y otros eran un poco más sedentarios. Los pueblos nómadas se movilizaban por diversas razones, entre ellas el cambio de clima. Recuerden que las capas tectónicas de la Tierra, según algunos estudios geológicos, se iban desplazando y esto generaba cambios climáticos. Esos cambios climáticos se generaban en distintos continentes y obviamente, si yo vivo en un lugar y comienzan tormentas o lluvias muy fuertes, o hay sequía, por el contrario, esto va a generar que yo busque un sitio más cómodo. Bueno, esta era una de las razones por la que los nómadas se movilizaban y otra de las razones también era la escasez de alimentos. Recordemos que los pobladores primitivos no todos tenían ni el conocimiento de la agricultura ni la costumbre de cultivar, entonces simplemente cazaban y recolectaban, mas no cultivaban. No todos los pobladores practicaban la ganadería y agricultura, a excepción de los sedentarios. El caso es que los nómadas simplemente recolectaban frutas o cazaban cualquier tipo de animal y al terminarse el fruto o la carne, es decir, los animales cazados, se desplazaban a otra región donde hubiesen más frutas y más animales para cazar. A diferencia de los sedentarios, que como tenían más tiempo en un solo sitio, buscaban la manera de hacer de ese sitio un lugar más cómodo, entonces se las ingeniaron para practicar lo que hoy se conoce como la agricultura, la ganadería y la construcción, además de la forja. ¿Okay? La forja es utilizar metales, ¿ok? Para crear utensilios. Entonces, esas son las características de estos dos tipos de población, ¿ok? Pero, profe, entonces, ¿qué son las lenguas prerromanas? Bueno, son aquellas lenguas habladas antes de la conquista del Imperio Romano en la antigua región de Hispania en el siglo 218 a.C. ¿Quiénes hablaban esas lenguas prerromanas? Pues los pueblos indoeuropeos, también llamados paleohispánicos. Entre estos pueblos tenemos a los íberos. Los íberos eran descendientes de los primeros pobladores de la costa mediterránea. Estos estuvieron ubicados en Levante y en el sur de la península ibérica. Íberos fue el término que usaron los griegos para referirse a los habitantes autóctonos,
es decir, los que ya estaban ocupando ese territorio de Hispania, y de esta manera los diferenciaban de los pueblos del exterior. Es decir, los íberos eran los que ya estaban allí en esa región o en esa localidad. Ellos entraron en contacto con los griegos y con los fenicios, y en ese intercambio se enriquecieron económica y culturalmente. La lengua íbero se pronunciaba en todo el eje costero del Mediterráneo peninsular. Es una lengua que presentó cierta semejanza con el español actual o la lengua vasca. Por otro lado, tenemos a los celtíberos. Los celtíberos son descendientes de los primeros pobladores de la costa mediterránea. El celtíbero fue una lengua que se habló en la zona central de la península ibérica. Todo lo que se conoce acerca de ella es gracias a cientos de notas que fueron escritas básicamente en el signario celtibérico. Esta lengua desciende del celta. Sin embargo, debido a su leve alejamiento por las montañas existentes en la zona, este dialecto poco a poco se fue diferenciando. Además, tenemos a los tartesos o tartesios. Son aquellos ubicados al suroeste de la península ibérica. Estos antes del siglo VI a.C. El tartesio es un dialecto que presenta dos definiciones. Es un lenguaje propio de la ciudad de Tartesos, es decir, que era el dialecto que hablaban los pobladores de la cultura del Bajo Guadalquivir. Y la otra definición afirma que este dialecto es propio del sur de Portugal, esto debido a diversos registros hallados en esa zona. También tenemos a los celtas. Los celtas se encuentran localizados al noroeste de la península 900 años antes de Cristo. Se mantuvieron aislados de los colonizadores. Sí tuvieron contacto con ellos, pero muy básico, lo menos posible para ellos en sus inicios. Por otro lado, tenemos a los lusitanos. Esta población se estableció al oeste de la península ibérica, en los alrededores del distrito portugués de Castelo Branco, extendiéndose hacia el norte hasta las riberas del río Duero. Además, tenemos a unos pueblos guerreros o conquistadores, también llamados colonizadores. Estos eran los fenicios, que procedían del Líbano, se situaron en el mar Mediterráneo y llegaron a Hispania entre el 1100 y 1800 a.C. Se instauraron en Gadir, la actual Cádiz. Tuvieron gran actividad comercial por todo el Mediterráneo. Otros de los colonizadores son los cartagineses, los griegos. Bueno, los cartagineses son descendientes de los fenicios. Fundadores de Cartago, ellos mejoraron notoriamente los procesos agrícolas que existían en la península y se situaron en la mitad del sur de la península. Mientras que los griegos comenzaron la colonización por el Mediterráneo en el año 800 a.C., se localizaron en la costa del mar Mediterráneo e instauraron un emporio también llamado Ampurias en el año 600 a.C. Fundaron Rode, que traducido significa rosas, en el siglo VIII a.C. Ellos tuvieron una gran actividad comercial por todo el Mediterráneo. Profe, ¿qué es una protolengua? Es una lengua reconstruida. Es la reconstrucción probable de la lengua original de un grupo monolingüístico de lenguas. ¿Qué quiere decir mono? Una sola. O sea que la madre de una familia de lenguas es una solita. ¿Ok? Sea una rama o una familia de lenguas sobre la base de las coincidencias y rasgos comunes. De ahí vienen las protolenguas, de los rasgos comunes entre varias lenguas, ¿ok? Valga la redundancia. Bueno, teniendo ya algunos conceptos básicos ya vistos y una parte teórica resuelta, ahora podemos usar nuestra imaginación,
Les invito a que si no están manejando u ocupados, cierren los ojos y se den un viaje por Europa, específicamente por la península ibérica y sus alrededores, ¿ok? Bien. Sientan el aire rozar sus mejillas, visualicen e imaginen los rostros de cómo eran esos pobladores primitivos de esa zona. Ellos están tranquilos en su hábitat y de repente llegan los pueblos colonizadores, que eran los fenicios, griegos y germanos, entre otros. Estos pueblos guerreros venían armados y sometían con el uso de la fuerza bélica a los habitantes que ya se encontraban en la península, por ejemplo, los íberos. Como toda persona que desea sobrevivir, los celtas observaron lo ocurrido y decidieron aislarse y tratar lo menos posible con los colonizadores. Como ya sabemos, los pueblos colonizadores tenían mucho que ver con el comercio porque viajaban de un sitio a otro y traían cualquier cantidad de objetos, alimentos, agua y semillas, ¿ok? Para reflexionar un poco, si hacemos un análisis de nosotros como seres humanos, nos damos cuenta de que cuando estamos en contacto seguido o constante con una persona o un grupo de personas, comenzamos a hablar de una manera similar. Esto ocurre muchas veces inconscientemente. No sé si les ha pasado que comparten mucho tiempo con un amigo y luego repiten las palabras que solamente entre ustedes manejan, o de repente se les combinan las palabras que suele usar su mejor amigo o amiga y ustedes también las usan. Esto ocurre muchas veces inconscientemente, por ejemplo, las personas que viajan a una región como Argentina y tienen años viviendo allí, posiblemente adquieran el acento típico de Argentina. Y así cualquier cantidad de ejemplos. Entonces, retomando nuestro viaje por el Mediterráneo, por medio de la imaginación y teniendo algunos datos históricos, podemos inferir que los tartesos, lusitanos, íberos y celtíberos, en este roce o choque e interacción cultural forzoso, también por comercio, tuvieron que vincularse y socializar con los fenicios, griegos, germanos y demás. Al principio no se entendían. ¿Por qué? Porque no hablaban el mismo dialecto, ¿ok? Sino que cada localidad tenía su forma diferente de hablar. Pero como todos sabemos, existe un lenguaje universal que todos conocemos, las miradas y los gestos. Cuando algún pueblo o individuo quería hacer algún trueque o para obtener algún objeto o utensilio, usaban el lenguaje de las señas. De esta manera fue durante algún tiempo. Pero luego de convivir por un lapso de tiempo determinado, comenzaron a aprender su dialecto de tanto escuchar, observar y comparar. Así nacen los primeros bilingües y políglotas. Sin embargo, allí no había unidad lingüística, es decir, no toda la población hablaba el mismo idioma y para ese entonces no nacía el español. Si quieres descubrirlo, sigue viendo este video. Algún tiempo después, el Imperio Romano invadió la península ibérica e impuso su idioma, el latín, lo que se conocía como el latín clásico. Esta era una lengua hablada por un grupo selecto de personas, generalmente pertenecientes a la nobleza. El latín clásico es una lengua desinencial. ¿Qué significa eso de desinencial? Bueno, que las diversas funciones gramaticales, es decir, las sintácticas y las morfológicas, dentro de una oración se determinaban por las terminaciones. Asocien esto. Desinencia, terminación de una palabra, ¿ok? Eso es lo que significa. Por ejemplo, en la oración Dominus narrat fabulam, esto se traduce como el Señor narra un cuento, donde Dominus actúa en caso de nominativo, es decir, de sujeto. Narrat es el verbo y fabulam es una función de sustantivo u objeto directo.
Estas mismas palabras, por ejemplo, fabulán puede cambiar su función al cambiar la terminación o desinencia. Por ejemplo, en vez de decir fabulán, diría fabulae, ¿ok? Ya cambió el tipo de palabra. O sea, no el tipo de palabra porque sigue siendo un sustantivo, corrección, pero cambió el número de la palabra. En este caso, le ponemos de fabulán, lo pasamos a fabulae, pulsrae, sunt, que esto se traduce como los cuentos son hermosos. Nótese que fabulán cambió a fabulae, de cuento pasó a cuentos. Y además, en este caso, en vez de estar como complemento directo u objeto directo, aquí cambió a sujeto de la oración, ¿ok? Bien, continuando. El latín coloca generalmente el sujeto al inicio de la oración, luego los complementos y por último el verbo. Pero no es concluyente esto, puesto que la función está determinada por algunos casos, no por el orden de las palabras, como sucede con el español actual. Otra característica relevante del latín clásico es el uso excesivo del hiperbatón. ¿Y qué es eso del hiperbatón? Bueno, es colocar de una forma desordenada los elementos de la oración. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, como orden secuencial y lógico, expresarnos como sujeto, verbo y predicado, ¿ok? Según la manera tradicional o común, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo quiero construir una oración, pudiera decir, mi nombre es Gabriela y a mí me gusta el color azul, por decir algo, ¿no? Ok. Mi nombre es Gabriela y a mí me gusta el color azul. Pero si yo le quiero cambiar el orden a esa oración, estoy haciendo un hiperbatón. ¿Y cómo lo cambio? Bueno, en vez de decir, como lo dije anteriormente, diría, me gusta el color azul y mi nombre es Gabriela. Ahí estoy cambiando el orden tradicional de la oración, pongo el sujeto después y todo lo demás va antes, ¿ok? Eso es lo que se traduce como un hiperbatón, ¿ok? Entonces, en el latín clásico, mediante un sistema de desinencias, se expresaban las diferentes relaciones sintácticas que las palabras establecían en el interior de la oración. Estos son el género, el número y otros casos gramaticales. Seguidamente tenemos el latín vulgar. Esta era la lengua hablada por los plebeyos, por el vulgo, es decir, por el pueblo, y además es nuestra lengua madre. Las diferencias sintácticas entre el latín clásico y el latín vulgar se debieron, básicamente a cambios fonéticos en la lengua oral, que originaron ciertas modificaciones. Por lo tanto, se buscaron nuevas estructuras que evitaran la confusión, especialmente en los casos nominales, o sea, los que se refieren a los nombres o sustantivos. Entonces, al perderse las desinencias causales, el orden de los elementos de la oración en el latín vulgar se hizo menos complejo y más lógico que el otro. Estos cambios, a su vez, generaron un mayor uso de las preposiciones. Recuerden que las preposiciones son palabras que sirven o hacen de enlace, al igual que las conjunciones. También se generó un mayor uso de los pronombres relativos y de conjunciones. Recordemos que los pronombres relativos son qué, cómo, dónde, cuándo, entre otros. En el latín vulgar, estos cambios significativos a nivel sintáctico se trasladaron inevitablemente al romance español y su evolución histórica a través de los siglos hasta hoy día, de la gran libertad de construcciones sintácticas, es decir, oracionales, que tuvo el latín, las nuevas lenguas románicas tuvieron una sintaxis mucho más rígida, es decir, sujeto más verbo más objeto directo en algunos casos.
En los sustantivos y también en los pronombres se incorporaban signos o gramemas que indicaban categorías gramaticales. Con el paso del tiempo y de algunos acontecimientos históricos importantes, el español se consolidó. Todas las lenguas romances poseen ciertas características sintácticas parecidas, unas más simples, otras más complejas en su conformación estructural, pero se conserva en esencia rasgos sintácticos de esa lengua. Un dato curioso sobre el latín vulgar. Este tiene una sintaxis mucho menos rígida que la del latín clásico y además nuestra lengua nace de él. Nuestra lengua es abundante en preposiciones, por eso se dice que el español es una lengua prepositiva, ya que es rica en el uso de preposiciones, ¿ok? ¿Les gustaría saber cuándo se formó la Real Academia Española? Bueno, fue en el año 1713 bajo el lema "Limpia, fija y da esplendor", con la finalidad de dotar al castellano de una norma definitiva y evitar malos usos y elementos extraños que pudiesen adulterar el idioma. Para desempeñar esta labor, la Real Academia redactó un diccionario de autoridades en 1726 aproximadamente hasta 1739. Una de las instancias o autoridades es la ortografía. Esto en el 1741. La otra autoridad es la gramática en 1771. La escritura que utilizamos actualmente procede con ligeras variaciones de las que adoptó la Real Academia con el siglo XVIII, ¿ok? Y se caracteriza, a diferencia de otras lenguas, por ser fonética, es decir, por tratar de representar las palabras tal y como se pronuncian. Nosotros tenemos, a diferencia del inglés y de muchos otros idiomas, tenemos la ventaja de que nuestras palabras o nuestra escritura, valga la redundancia, se escribe tal y como se pronuncia, mientras que en el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra, ¿ok? Por poner un ejemplo. Aquí les comparto unos datos históricos y personajes importantes relacionados con la historia de nuestro idioma. En el siglo XIII, Alfonso X, llamado el Sabio, un ilustre promotor de las artes, estandarizó lo que se conoce como español medieval. En otro tiempo, en 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón expulsaron a los árabes que los tuvieron invadidos durante 700 años. La pareja de reyes, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, establecieron el castellano como idioma oficial, logrando así promover la unidad lingüística una vez hecho esto. Pasamos al siglo de oro, donde nace el español áurico. En esta etapa ya el español estaba más unificado, pero tenía unas diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos sitios de España se pronunciaba diferente la C y la Z, mientras que en las Islas Canarias y Andalucía, además de Sevilla, no tenían la misma pronunciación. Por ejemplo, en España la palabra zarza, compuesta por Z-A-R-Z-A, se pronuncia zarza, mientras que en las Islas Canarias y Andalucía simplemente sería zarza. Y bueno, es precisamente de Andalucía y de las Islas Canarias de donde salían los conquistadores hacia nuestro continente de las Américas. Por ello, nosotros tenemos esa pronunciación distinta al español de ellos. Para culminar, les voy a mencionar un pensamiento muy bonito de Carlos V que dice así: cuando quiero hablar con mi caballo, hablo en alemán. Cuando quiero conquistar a una dama, hablo en francés o italiano. Pero cuando quiero hablar con Dios, hablo en español. Carlos V. ¿Ok?
Antes de despedirnos, debo agregar unos datos interesantes sobre nuestro idioma. Español significa de Hispania. Hispania procede del provenzal espagnol y este a su vez del latín medieval hispaniolus. Hispania era el nombre que usaban en el Imperio Romano para referirse a la actual España y Portugal. Es el segundo idioma más hablado del mundo. El primero es el chino mandarín con 1.000 millones, el segundo el español con 400 millones, el tercero el inglés con 360 millones. ¿Ok? Según unos estudiosos o lingüistas, se notó que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y escritura. ¿Ok? Por ejemplo, en español se escribe mucho y en portugués se escribe muito. Se parecen, son similares. No son iguales, pero son similares. ¿Ok? Entonces, eso los llevó a la conclusión de que hay lenguas que están emparentadas y que se pueden agrupar en familias distribuidas por el mundo. Como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría cuál es el parentesco entre esas lenguas o idiomas. En el español existen los conceptos ser y estar, que no existen en otros idiomas y provienen del celta, así como también palabras como gancho o colmena, provienen del celta. Del ibérico viene barranco, del vasco viene izquierda o chaparro, entre muchos otros. A partir de invasiones bárbaras o germánicas, se incorporaron palabras como guerra o yelmo. Y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y se dejaron en el español más de 4.000 vocablos como almohada, aceite, ajedrez, etc. Cuando los españoles conquistaron América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Sin lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Entonces, de todo lo que hemos visto en clase, se llega a la conclusión de que las lenguas están vivas y están en constante cambio o evolución, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido de ayuda, que les haya podido informar. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final.